Gloria a Dios, aleluya. El Señor le bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios que nos da una nueva oportunidad de poder congregarnos en su nombre. Y tenemos, hermanos, esa libertad y hay que aprovecharla, porque nuestros antiguos no tuvieron las libertades que nosotros tenemos y muchos de ellos pagaron un alto precio para que usted y yo con toda libertad podamos decir somos hijos de Dios. Amén. Y el precio más alto lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, los amigos, los hermanos que hoy están con nosotros, las personas que también nos siguen en la transmisión. Ya ahorita vamos por el cuarto culto del día. Hemos aprovechado este día al máximo. Tuvimos amaneciendo con Dios, culto general a las 10 de la mañana. Bueno, vamos con la quinta actividad. Tuvimos Vida Sin Límites simultáneamente con el culto a las 10 de la mañana, reunión de jóvenes, y estamos cerrando este día en la casa del Señor. Principios de sabiduría es el tema bajo el cual vamos a meditar esta tarde. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. Amén. Proverbios 28, 13. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Pensaba que este versículo encuentra su símil en el Nuevo Testamento, Gálatas 6:7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En el primer sermón que yo prediqué este año, el primer martes del ayuno de este año, reflexionábamos un poco acerca de qué es lo que le vamos a dar a Dios y qué es lo que le vamos a dar al César, y que quién es el que va a dominar nuestra vida. Luego, en el siguiente sermón, hablamos de pasar armados el Jordán y que teníamos que hacer muchos arreglos en nuestra vida si pensábamos tener una actitud diferente este nuevo año. Y mencionamos cosas bien básicas acerca de nuestra vida. Luego también nos enfocamos en esa misma cita bíblica, el libro de Josué capítulo 1, y dijimos que pues es necesario la palabra del Señor en nuestra vida. Aplicarnos, memorizarla, reflexionar en ella, meditar en ella, y vamos a poder obtener una victoria. Y también pensando, bueno, estamos iniciando un nuevo año, siempre hay muchas expectativas, uno se proyecta que uno va a hacer muchos cambios cuando inicia el año, y cosas buenas, pues uno no está pensando en ser más malo. Dice, bueno, yo fui malo el año pasado y ahora voy a ser más malo, porque hay que tener una actitud diferente. Uno quiere ser más bueno. Si en el estudio le fue mal, dice, no, esta vez me la voy a desquitar. Ya es quinta vez que paso por 9º grado, ya me lo puedo, hoy sí, paso. Ya no puede volver a aplazar, ¿verdad? No puede seguir siendo el mismo. Y pensando en ello, dijimos, bueno, principios de sabiduría. Es necesario sincerarnos con Dios para que las cosas sean diferentes. ¿Cuál es el lema de este nuevo año? No te rindas, no nos demos por vencidos. Si hay cosas que no cambian, pues si no cambian, no vamos a poder librar esta batalla y vamos a darnos por vencidos. Dice el versículo: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese va a alcanzar misericordia. Entonces tenemos que partir de la idea, bueno, ¿y qué es el pecado? Y todos lo tenemos claro, porque ya pasamos por las lecciones de la doctrina para bautizo. Yo pasé como 3 o 4 veces y yo ahí me lo aprendí. Y ustedes se lo pueden, ya pasaron por ahí también. Dígame. Santiago dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no es pecado. Son todas aquellas acciones, entonces, u omisiones que cometemos que rompen nuestra relación con Dios y nos hacen estar en un estado entonces de degeneración. Y obviamente pues eso hace perder la armonía. Hemos estado diciendo con los líderes, el pecado, mire, es algo tremendo en la vida del ser humano que lo arruina y lo corrompe todo. Y el escritor de Proverbios dice, bueno, el que encubra estas cosas, este tipo de estas cosas, no va a prosperar, pero va a haber una actitud diferente. Pero ¿cuál es el problema entonces ante la realidad del pecado? Que por naturaleza, hermanos, un alto porcentaje de nosotros no somos buenos para reconocer nuestros errores. ¿Quién de nosotros dice, no, yo me equivoqué rápido? Son pocos.
Algunos de nosotros andamos disimulando, ¿verdad? Que no se den cuenta. Pregunta el papá cuando son varios, ¿verdad? ¿Quién rayó el carro? No, uno está esperando que el menor, el que está aprendiendo, que a ese le caiga, aunque uno es el que lo ha golpeado y lo ha rayado. Entonces, por naturaleza, como que está en uno, mire, uno no reconoce los errores, por mencionar algo. De repente uno es el ogro en la casa, uno es el que grita, uno es el que ofende, o peor aún, uno es el que golpea, uno es el agresor. Hermano, y uno no reconoce los errores. Cuando le preguntan cómo está la situación en la casa, estamos en victoria, dice uno. Porque uno no tiene la capacidad de reconocer. Ahora, estas cosas son bien básicas. Ahora, si hablamos en cuanto a ofender a Dios, en cuanto a irrespetar su palabra, también uno puede tener esta misma actitud. ¿Qué otro problema yo veo? Es que el ser humano relativiza, o el ambiente en el que estamos en nuestros tiempos nos ha enseñado a relativizar las cosas, o sea, a suavizarlas y a no darles el interés, el lugar que las cosas se merecen. Y en este sentido también podemos caer en el error de relativizar la palabra de Dios. Y esto nos lleva a un nivel en que la Biblia, la familia, la sexualidad no tienen el mismo valor y significado que antes tenían para nosotros. Si le preguntamos a alguien de la vieja escuela y le preguntamos a alguien de la nueva escuela, tienen un entendimiento y un significado diferente, estas tres cosas que hemos mencionado. Un político dijo hace unos meses, hace 6 meses o más, porque los políticos dicen muchas cosas locas y nosotros se las creemos. Yo voy a ser la voz de ustedes, nos dice, ante la Asamblea Legislativa, ¿no? Ahí tiene mi voto, dicen. Pero dijo este hombre que si lográsemos cambiar la Constitución y los códigos penales, dijo, y todas estas situaciones de delincuencia y de delitos y de violaciones a las leyes que hay en la actualidad, si logramos cambiar las leyes de tal manera, dijo, que ya estos delitos ya no sean considerados delitos, dijo, automáticamente vamos a bajar los índices de violencia. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? O sea que ya como que al robo, ya no le vamos a decir robo, sino que le vamos a decir tuquia, de meso. O sea, ya va a ser válido, ¿me entiende? Lo que este hombre estaba planteando, y fue real, pues. Por eso digo que la gente dice cosas locas y también nosotros las creemos. Ahora, si una persona puede tener esta actitud, esta forma de pensar, que piensa que solo con torcer las leyes, esa cantidad de delitos y de infracciones a la ley, ahora ya no van a ser delitos, ya no van a ser infracciones a la ley, aunque hay gente que las está sufriendo, aunque hay gente que las está padeciendo, pero como ya no están consideradas dentro de los códigos penales como delitos, entonces ya no se van a tratar como tales. Entonces lo mismo sucede con el pecado. Si todo lo que la Biblia dice y nos enseña que es pecado, viene por ahí un listo y dice, no, pues lo vamos a cambiar. Y se le pone, ¿verdad?, un nombre bonito, entonces se va a acabar el pecado. Y ya no vamos a necesitar, hermanos, la sangre de Cristo. Y la Escritura dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, y yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, esa es la realidad, esa es la verdad, esa es la manera de Cristo. Pero viene alguien genial y nos da por nuestro lado y dice, no, le vamos a cambiar para que la gente no se sienta ofendida. Porque la Biblia, se dice en otras latitudes, de verdad, la Biblia es un libro que enseña solo cosas violentas, de un Dios que es violento. La Biblia es homofóbica, la Biblia es discriminativa. La Biblia es un libro que se ha vuelto obsoleto. Hoy si le quitamos todas esas consideraciones que el Señor dice, esto es pecado, y ahora ya no van a ser pecados, no, hombre. Bueno, dice Pablo, parece que es que somos los más dignos de conmiseración, ¿verdad? Cuando estas cosas sucedan. Entonces, pero el ser humano vive así. Entonces, aquellas cosas que antes eran pecado, ya no lo serían. Mire qué bonito. Entonces ya no vamos a necesitar ese libro obsoleto, homofóbico y violento. La sociedad le llama
a muchas cosas, ¿verdad? Le pone nombres bonitos. Uno dice, a ver, están acompañados, están rejuntados, dice uno. Y eso la Biblia le llama fornicación. O la otra cosa le llama adulterio. Pero la gente dice, no, es una unión libre, dice. Es una unión responsable. Tiene la conciencia el hombre que tiene su hogar, pero tiene otro por allá. Con solo que aquí no falte nada, es una infidelidad responsable. Y la sociedad nos vende estas cosas que son bonitas, que son correctas. Pero la Biblia dice otra cosa. Eso tiene nombre propio, se llama fornicación, se llama adulterio y todo lo demás. El pecado, todo lo que toca, hermanos, lo destruye. Y no solamente destruye, sino que arrastrará a las personas a la condenación. Entonces, otra realidad. Ya establecimos más o menos qué es el pecado, ¿verdad? Y nosotros sabemos qué es el pecado. Ya estamos grandecitos y tenemos que saber, dijo un primo. Todos pecamos. ¿O hay alguien perfecto aquí? Porque dice que la Escritura que si decimos que no hemos pecado, hacemos al Señor mentiroso, ¿verdad? Y su palabra no está en nosotros. Todos pecamos. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No existen las personas perfectas. Todos nos equivocamos, pero estamos aquí luchando. Vamos a repetir de nuevo. Estamos aquí luchando. Estamos aquí perseverando. Amén. Por el puro amor y la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros pues tenemos esa esperanza y ese gozo y esa alegría. Pero volvamos sobre lo que dice la primera parte del versículo. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Por qué una persona encubre sus errores? Y a la luz de la palabra. Pienso que la primera vez que una persona se equivoca, siente vergüenza. Usted dice, no, hermano, yo ya me acostumbro, yo ya no siento nada. Pero la primera vez se siente vergüenza, se siente pena, se siente una afrenta cuando la persona conoce la palabra de Dios y sabe que se ha equivocado. Siente como que se le pone el rostro caliente de la pena, de la vergüenza, que siente del pesar, que sabe hacer lo bueno, pero no tuvo la capacidad de hacer lo correcto. Lo que dice la palabra. Pero ¿cuál es la actitud ante esta realidad? Porque eso es algo crucial. Eso es, uno está ahí en una situación peligrosa, porque de la actitud que la persona tenga va a depender que también le vaya a ir hacia adelante. Entonces la persona siente ese pesar, siente esa vergüenza, porque se equivocó, porque sabía hacer lo correcto, porque siente en su mente que todos saben que se equivocó. Cuando lo ven los hermanos dicen, Dios le bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siente ese pesar porque siente el hermano, la hermana sabe. ¿Y cuál debe ser la actitud? La actitud correcta es, miren, que la persona se siente tan inquietada, tan movida, el arrepentimiento, ¿verdad? El pesar que se siente por haber ofendido a Dios, el deseo de no volverlo a hacer, doctrina para bautizo, ¿verdad? Y dice, esto no va a volver a pasar. Me equivoqué, pero esto no va a volver a pasar. Esa debe ser la actitud ante esa realidad, sea cual sea el error que se haya cometido, ¿verdad? Porque siempre ponemos énfasis nosotros en esos pecados que son bien escandalosos, hermano, pero delante de Dios, pecado es pecado. No hay pecado grande ni chiquito, sino que es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Entonces, esa debe ser la actitud. Pero también una persona puede sentirse avergonzada. ¿Y qué va a decir la gente? Me equivoqué. Porque en realidad la gente muchas veces no se da cuenta de las cosas que han sucedido, porque muchas de esas cosas que pasan no se hacen en público. No hace un en vivo de la gente, porque como hoy todos tenemos teléfonos inteligentes, no hace un en vivo y la gente dice, miren, ahorita le voy a fallar al Señor. Y la gente dándole like. Nadie hace eso. Se hace y se hacen escondidas. Y de repente cuando la gente siente, se equivocó. Pero la gente también puede sentir esa vergüenza.
Y va a decir, ¿qué va a decir la gente? Pero ese qué dirá la gente, por eso dije, está en una situación peligrosa y pueden haber dos actitudes básicas. Que la persona arregle rápido eso o diga, no hombre, yo me voy a quedar callado. Comienza a darse cuenta que no sabe él, que no sabe él, que no sabe él, que no sabe el líder, que no sabe el otro. Dice, no hombre, si nadie se enteró. Y más si uno siente que no sufre ninguna consecuencia, no hombre, dice, entonces aquí no ha pasado nada. Y la persona puede caer en un círculo vicioso en el que sabe, fíjese que esto ya no es ignorancia, en el que uno sabe que se está equivocando continuamente, pero uno se acostumbra tanto que ya no tiene la capacidad de volverse a Dios. Y por eso dije, eso es una zona peligrosa en la que podemos caer. Lo más fácil es, hermanos, si uno se da cuenta que se ha equivocado, correr a los pies del Señor. Eso es lo más fácil y lo más práctico. Eso es fácil, es recto. Pero también se puede cometer el error. Se siente esa misma pena, ese mismo pesar, pero no se arrepiente, pero no arregla esa situación con Dios. Se cae en ese círculo vicioso, se tiene conciencia de la realidad de lo que se está haciendo, pero no hay esa capacidad de poder reaccionar. Se llega a la conclusión muchas veces de que ya no se está ofendiendo a Dios. Dice uno, no, yo con lo que estoy haciendo no le fallo a Dios. Si incluso dice, hay unos hermanos que fallan más, y esa es nuestra actitud. Dice, no, es que el hermano fulano, y usted conoce la vida del hermano fulano, del hermano fulano, él se equivoca más, él necesita, y nosotros no necesitamos de Dios. Y uno llega a la conclusión que uno no necesita. O también, como ahora somos más modernos, ¿verdad? Así como algunos hijos le dicen al padre, mira, no te metas en mi vida. Y dependen de su papá y de su mamá. Dependen que le compre la ropa, los zapatos, la comida, ahí duerme, ahí se baña, el que le compren jabón, todo. Pero no quieren que se meta en su vida. Independícese y ya no se van a meter en su vida. Trabaje, pague su ropa, su champú, su jabón, todo, para que se sienta bien garboso, ¿verdad? Ya no se metan en mi vida. Y a veces así estamos. Queremos todo del Señor. Queremos que Él nos bendiga. Amén. Yo quiero que el Señor me bendiga. Queremos que el Señor nos ayude. Cuando estamos en problemas y decimos, Señor, ayúdame. Queremos que el Señor corra. Por lo menos eso pensamos, que el Señor viene rompiendo la barrera del sonido de la luz y ¡pum! Llega y resuelve lo que nosotros no podemos resolver. Queremos lo mejor de Dios. Y esta es la realidad del mundo. Quiere lo mejor de Dios, quiere la salvación de Dios, quiere el favor de Dios, pero no quiere que Dios se meta en su vida. Y el Señor pues no puede hacer esas cosas. O lo tenemos todo de Él, o sea, todo el combo completo, o no podemos tener solamente una parte. Relacionado con lo sexual. En el caso de los jóvenes dicen, no, nosotros nos estamos cuidando. No queremos que la palabra del Señor se meta en nuestra vida. Nosotros nos estamos cuidando. Ustedes saben a qué se refiere eso. Y la persona se vuelve muy creativa. Hay una cantidad de métodos anticonceptivos. Siempre pienso cuando, y luego chiste, los hombres no pueden salir embarazados porque no está en la genética, ¿no? Porque tuvieron un montón de bichos embarazados, ¿verdad? Pero es la mujer la que sale embarazada. Y cuando suceden estas cosas, no es porque, no sabíamos lo que estábamos haciendo. No sabíamos qué pasó. Yo como soy mal pensado, como soy humano, ¿eh? Solo yo quizás. Digo, no, hombre, que les falló el método anticonceptivo. Y por eso hoy están que no hayan que hacer. Por eso están hoy que no hayan que tecla tocar. Pero el ser humano está así. Dice, no queremos que se metan en nuestra vida. Nosotros nos estamos cuidando. Y al mismo tiempo también queremos lo mejor de Dios. Bueno, ya mencionamos en el caso de los casados. Dicen, no, yo solo me preocupo que en mi casa no falte nada. Y ya no me pueden decir nada. Yo puedo vivir como yo quiera fuera de mi hogar. Esa no es la verdad. Te estás engañando a ti mismo. El resultado, uno tiene un corazón endurecido y uno tiene un corazón indiferente. Un corazón, como decimos, que está cauterizado. Y aún a sabiendas de que uno está en el error, hermano, uno se vuelve creativo para disfrazar el error. Y de repente uno se topa con hogares que la pareja se está divorciando
y que no se nota que tengan ningún problema, porque hasta vienen a la iglesia agarrados de la mano y son bien cordiales con la gente, son bien educados. No, no se ve el aruñado de aquí, ni ella se ve morada de un golpe. Nada, no hay nada de eso. Porque la gente lo maneja tan bien. Solo el hogar se arruinó, se acabó todo. Pero uno cree, dice, este hombre, esta mujer están en victoria. Un día que nos den consejería, cómo mantener ese hogar sólido. Hombre, si el hogar ya se acabó. Entonces también cuando una persona está así, cuando una persona ha llegado a ese nivel de que tiene el corazón tan entenebrecido, tan indiferente, uno se vuelve creativo para disfrazar lo mal que uno puede estar con el Señor y transmitir y proyectar hacia las personas que todo está bien. Pero la Escritura dice que Dios pesa los espíritus, pesa los corazones, y que Él sabe lo que hay en nuestra mente, sabe lo que hay en nuestro corazón. Lo que pasa es que nosotros pasamos por alto la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Nosotros, hermanos, somos algunos malos para recordar. A mí me presentan a alguien ahorita y cuando voy por allá ya olvidé el nombre. Ahí discúlpenme, ya se me borra el cassette. Pero el Señor no se le olvida. Pero el Señor todo lo tiene presente. Uno piensa que uno puede esconderse y aquí no me está viendo nadie. El Señor todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. No dice la Escritura que hasta los cabellos, unos tenemos más, unos tenemos menos, pero todos dice que el Señor los tiene contados. O sea que el hermano lleva él unas estadísticas tremendas acerca de la vida de cada uno de nosotros. Lo tremendo de esto, hermanos, es que pues uno así sirve. Estamos en el ámbito de la iglesia, en este camino, uno ya no tiene la capacidad de reconocer que está mal delante del Señor y uno viene y sirve. Y uno viene y se atreve a querer ministrar a otros, a querer enseñar a otros cuando uno necesita acercarse y arreglar su vida con el Señor. ¿Te va bien en las demás áreas de tu vida? Y crees que cuentas con el aval de Dios. Lo he dicho en más de una ocasión. Que usted, hermano, sea inteligente, que usted tenga la capacidad de hacer negocios, pues no es sinónimo de que Dios avala su conducta, que a la luz de la palabra está mal. ¿Se entiende? O sea, usted puede ser una persona exitosa, que tiene la capacidad de hacer negocios, de multiplicar la plata, que es bueno. Dele buenos consejos. Yo tengo un tío que es bien comerciante, ¿verdad? Que él no quiere nada con el Señor, pero él le da grandes consejos a usted. Aconseje a otros para que otros también tengan esa capacidad de hacer negocios. Pero muchas veces la vida está mal. Y no es sinónimo de que porque en el área económica te está yendo bien, que Dios está contento contigo. Tienes cosas que tienes que arreglar. Tarde o temprano eso puede pasarnos factura. Dije, nosotros se nos olvida, el Señor todo lo tiene presente. Capítulo 7, libro de Josué, Israel va avanzando, van conquistando todo lo que pueden. Manda unos exploradores, regresan, le dicen a Josué, mira, no fatigues a todo el ejército. Ahí es una ciudad pequeña y la vamos a conquistar con 2,000 o 3,000 hombres. Manda cerca de 3,000 hombres, mire, y los de la ciudad de ahí le dieron una paliza a los israelitas. Le sacaron carrera y les mataron 36 hombres. Mire, y a esas alturas la gente sabía quién era Israel, la gente sabía quién era Dios, lo que tenía la capacidad de hacer. Y vienen los de ahí y le sacan carrera. Josué está decepcionado. Josué está triste. Josué está rompiéndose las vestiduras y diciéndole, Señor, ¿por qué nos trajiste a morir aquí? Señor, ¿por qué hiciste eso? ¿Se va a dar cuenta las demás naciones? Y van a venir sobre nosotros y nos van a matar. El Señor tiene que decir, mira, tranquilízate. Lo que pasa es que aquí alguien se ha equivocado. Y ese es el problema, que entre un montón, pues no se nota, ¿verdad? Entre un montón, a cualquiera le pueden echar la culpa, ¿verdad? Cuando son varios hermanos, no, si uno anda viendo cómo le cae la culpa a otro, que no le caiga a uno. Y Acán se quedó callado, y nosotros conocemos la historia. Yo no sé si se le había olvidado o qué, pero en medio de esa conquista, en medio de un pleito anterior que habían tenido, él recogió un manto babilónico, 200 ciclos de plata, no hice la conversión cuánto era eso,
y un lingote de oro que también era bien pesado y lo había escondido en su tienda. El Señor les había dicho, no recojan nada, porque la gente no vaya a hablar que ustedes por adueñarse de los recursos conquistaron y mataron a toda esta gente. El que los va a bendecir soy yo. No lo van a hacer por sus propios medios, sino que yo me voy a manifestar a ustedes. No, pero a Acán se le olvidó y se había quedado callado. Hermano, entre 12 tribus, dijo él, pensemos, ¿verdad? Utilizó esta idea. Entre 12 tribus, entre más de 1 millón de personas, ¿quién se va a dar cuenta? No, hombre, ¿quién se va a dar cuenta? Hermano, no existían cámaras, no existían eso de los celulares que a uno lo rastrean y pueden ver por dónde ha pasado, porque uno va dejando un rastro con su teléfono por las antenas donde va pasando, por las cámaras. Me estaba contando alguien hoy por la mañana que lo detuvo un oficial de la ley, ¿verdad? Y le dijo, enséñame tu DUI, y le dijo, y nomás metió el DUI en un aparato que les han dado, le salió todo, hasta cosas que no se acordaba el hermano, todo le salió ahí. Tremendo. No había eso. Para que dijeran, no, 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 para que rápido dijeran, no, no, fue Acán, él nos ha metido en este problemón. Él se quedó callado, el Señor le dijo, decirle al pueblo que se santifique y yo me voy a manifestar en ellos. Y comenzó, apartó la tribu de Judá, parece que fue, apartó un clan, apartó las familias, hasta que llegó acá. Y le dice, hijo, decime qué es lo que ha pasado. Y ese es el problema, esa es nuestra naturaleza, hermanos, que esperamos hasta las últimas consecuencias, pudiendo, como dije 10 minutos atrás, ir recto y arreglar las cosas con el Señor. Acán se queda callado y nosotros conocemos las consecuencias. Cuando él dice todo lo que hizo, en lo que falló, dice, bueno, así como vos nos turbaste, le dice Josué, que el Señor te turbe ahora. Lo sacaron a él, a las hijas, a los hijos, a los animalitos y todos los bienes que él tenía, para que no fueran a decir, no, es que Josué o alguno del ejército se quedó con las cosas de Acán. Hermano, agarraron todo, los chochos, los gatos, los muebles, los televisores, todo agarraron, lo que había en las tiendas. La tienda también la recogieron y lo sacaron del campamento. Lo apedrearon y después que lo apedrearon, lo quemaron. Esas consecuencias son tremendas. Y uno puede decir, pero ya no estamos en los tiempos bíblicos, ya no nos van a matar a pedradas ni nos van a quemar. No, solamente nos vamos a condenar. O sea, al final es lo mismo. Sin ser apedreados y sin ser quemados, solamente nos vamos a condenar. O sea, al final es el mismo resultado. Pero a veces el Señor tiene misericordia. Y cuando uno se equivoca, el Señor rapidito ajusta cuentas con uno. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Así debería tratarnos el Señor a todos. Hay papás, hermanos, que no dejan ir una. Dios bendiga a esos padres que hablan con sus hijos. Después de que hablaron, le dice, hijo, te llevo una. Hablan con sus hijos, hijos, van dos. A la tercera lo garrotea. Pero hay papás, hermanos, que una sola. ¿Te acordás, fulano, que yo ya te había dicho que esto no lo ibas a hacer? No sé ni le ha terminado de decir cuando va el primer garrotazo. Cuando va el primer cinchazo. No le dejan pasar una. Por eso que hay hombres y mujeres de bien que son el resultado de esos padres un poco severos. Amén. Y Dios los bendiga. Dios les bendiga. Hoy dice, ay, te lo voy a hablar a la policía, te voy a echar la ley Lepina, dice. Bueno, está bien. Está bien. Pero el Señor es así, es misericordioso, es amoroso y a veces no le deja pasar ni una a uno. De un solo, uno que se equivoca y uno no dice nada, se queda callado y el Señor lo agarra y rácata, ¿verdad? Lo castiga y lo hace volver en sí, lo hace recordar que uno es hijo de Dios y que debe comportarse de una manera diferente, que si somos sus hijos, Él está esperando cosas buenas de nosotros. Y Dios es misericordioso. Y Él nos rapidito arregla. Él se encarga, sabe qué tecla tocar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra finanza, en nuestro negocio. Y te aprieta de una sola vez. Y te hace volver. Y te encarrila nuevamente. Y te das cuenta que mientras no arregles esas cosas, todo lo que tocas se ve afectado para mal. Todo lo que tocas se arruina. Chocas el carro. Te quitan la luz. Te roban en el negocio. Yo no estoy diciendo que el Señor siempre es así, pero cuando el Señor lo quiere, dice que a los hijos que ama, Él los castiga.
Así que si no hemos recibido castigo, debemos de preguntarnos si somos o no somos hijos de Dios. Porque dijo el pastor general que uno no anda castigando hijos que no son de uno, ¿va? Y Jesús dijo, ustedes, en esos debates que tenían, ustedes son hijos, dijo, de su padre, el diablo. Eso es algo tremendo también. Las consecuencias se tardan en llegar, pero llegan. Digo, a uno se le olvida, uno pasa por alto esas situaciones, uno se acostumbra a vivir equivocado y se tardan en llegar, pero de repente llegan. Consecuencias. Mencioné en alguna ocasión el caso de un hombre que cometió algunos delitos. Para la Biblia es pecado, para la ley es un delito y tiene que pagarlo, obviamente. Cometió unos delitos en su juventud. No existía la cuestión de registros dentales, de sangre, de huellas digitales, no existía nada, pero había evidencia guardada ahí. Pasaron 4 o 5 décadas y un día tocaron a la puerta de su casa. ¿Usted es el fulano de tal? Un anciano con bastón. Sí, yo soy fulano de tal. Con una orden de captura. Y se lo llevó la ley. Las consecuencias tardan en llegar. Puede ser que al final de nuestros días tengamos que estar solos por algunos errores, por algunas cosas que no arreglamos cuando debimos arreglarlas. Algunos de nosotros, ojalá el Señor tenga misericordia, vamos a pasar en un suplicio boqueando, que usted ya desea morirse y el Señor no lo mata. ¿Me entiende? Esto es tremendo. Eso ha de ser tremendo. Yo no estoy diciendo que todas las personas que pasan por esos procesos es un castigo de Dios, pero hay personas que lo van a sufrir a manera de castigo porque no arreglaron cosas que tenían que arreglar con el Señor, porque no arreglaron cosas que tenían que arreglar con sus hijos, con su familia, con esa gente que estaba cerca de ellos. Y la más peligrosa también es, las consecuencias te van a alcanzar hacia el plano de lo espiritual. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a eso se refiere el que no confiesa su pecado, no va a prosperar. Por eso dije que la bonanza puede jugarnos en contra, porque uno puede estar equivocado y te puede estar yendo bien. Tu negocio está lleno, tu economía está mejor, ahora estás vendiendo más que cuando buscabas más del Señor, que cuando no te equivocabas, que cuando no le fallabas. Entonces uno dice, no, las cosas están buenas, las cosas van bien. Pero es que no se refiere, cuando el escritor puso estas cosas, no, tal vez no estaba pensando en la idea que nosotros tenemos, porque nosotros como seres humanos somos así. Pensamos que si el hermano se aleja, que si el hermano falla, que si la hermana falla, el Señor va a bajar y un rayazo le va a pegar. A veces sí, y a veces no. ¿No ha hablado el pastor general en más de una ocasión de la justicia de Dios? ¿No ha hablado en más de una ocasión que muchas veces el Señor se pone a hacer cuenta como Él lleva todo? Usted piensa que es ordenado en las cosas que hace. El Señor tiene un orden superior de todo. Y dice, bueno, esta persona sirvió mucho tiempo estuvo bien, déle en todo, pero no nos vamos a quedar con nada. No vaya a salir diciéndole en la eternidad que Él nos hizo grandes a nosotros. El nombre del Señor es grande de un extremo al otro de la tierra. No necesita de nosotros, pero Él dice, démosle todo, pues, porque no voy a decir que por Él nosotros, Él nos engrandeció. Y el Señor le devuelve todo. Y uno dice, bueno, las cosas están buenas, las cosas van bien. Pero a eso se refiere, no prosperará. Uno piensa que el Señor le va a quitar todo, le va a arrebatar todo. No, mejor le va. Y uno se siente tentado también a hacer lo malo, porque ve que al malo le va bien. Eso lo dice Eclesiastés, lo hablan los Salmos, Proverbios. Pero ese no prosperará es con respecto a la salvación. ¿Qué precio puede dar el ser humano por su vida? ¿De qué manera puede llegar al cielo, a la eternidad, si no es por medio de Jesucristo y a la manera de Jesucristo? La parte final dice, mas el que los confiesa y se aparta, eso es cambio, eso es arrepentimiento, porque hay un montón de gente que llora, que se compunge, pero vive igual. Esa no debe ser la actitud de la persona. Mas el que los confiesa y se aparta, ese dice, alcanzará misericordia. Yo le he puesto aquí, mire aquí, cuando hay esta actitud,
casi solo es ganar, ganar. Porque depende también, como todo esto está sujeto a ciertas condiciones y a ciertos tiempos. Y como nosotros no tenemos esa pericia de saber cuáles son los tiempos correctos, hermano, muchas veces nosotros hasta que ya es algo tarde arreglamos las cosas. ¿No le pasa a usted que hasta que ya tiene vencido el recibo lo va a pagar? Y ese es el negocio de la empresa. La empresa no se preocupa. Dice, no, le vamos a cobrar $3 por este recibo, 5 por este. Ese es el negocio de la empresa. Es como la tarjeta de crédito. Ellos no están interesados que si usted le metió $2,000 hoy a la tarjeta, vaya pasado mañana y los pague. Si los paga bien, va mejorando su crédito. Pero el negocio de ellos es que usted se comience a atrasar. Ese es el verdadero negocio de ellos. Que usted comience a decir, voy a abonar 50, 49 de interés, 1 de capital. Voy a abonar, y toda la vida le va a pagar esa tarjeta. Ese es el verdadero negocio. Y como no conocemos los tiempos, todo lo hacemos fuera de tiempo. Y eso nos va a generar más o menos problemas en nuestra vida. Porque pensemos en el rey David. Todo lo que pasó con Betsabé, conocemos la historia. Conocemos el error que él cometió de meterse con Betsabé, meterse con una mujer casada y después por medio de una carta mandar a matar al esposo de Betsabé. Conocemos la historia. El peor error es quedarse callado. Es que pasó casi un año de esa situación y él no dijo nada. Hasta que vino Natán, le cuenta la historia y tiene que decirles, mi rey, tú eres ese hombre. Y David acaba de dar una sentencia, dijo, el que cometió ese error, el que cometió ese abuso en Israel, es digno de muerte, dijo él. Y le dice, mi señor, ese eres tú, le dice Natán. Solo tiene que irle a recordar lo que él había hecho casi un año atrás. ¿Y cuál es la actitud de David? Ese hombre se ve arrepentido. Cuando este hombre se ve confrontado, él pide perdón, él pide misericordia. Y esa fue la actitud que llevó tan lejos a David. Poder reconocer sus errores, tener un corazón conforme al corazón de Dios, en el sentido de que nunca fue idólatra, nunca adoró a otros dioses. Pero de errores, hermano, estaba lleno de errores. Y ese fue uno de los grandes errores. Ahora, lo que yo estoy tratando de decirles es que depende del tiempo. Y como no conocemos los tiempos, por eso la Escritura dice, venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Claro, David no conocía esto. Esto fue puesto por escrito en otra época. Nosotros sí sabemos esto. De venir luego, estemos a cuenta, dice el Señor. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño. No es que tú eres muy malo y el Señor no puede hacer nada en tu vida. Dios tiene el poder para cambiar tu vida, tu mentalidad, tu entorno y todo lo que tú le permitas que Él trabaje en tu vida. Dios tiene la capacidad de transformarlo y de mejorarlo. Dice, venid luego, estemos a cuenta. David lo hace fuera de tiempo, hermano, y las consecuencias fueron grandes. Una violación, un hijo que quiere matarlo, una huida, luego un hijo asesinado. Hermanos, eso es tremendo. El caos ocasionado en la vida de David. De cada uno de nosotros depende el momento y en el tiempo en que tengamos esa lucidez de poder reconocer nuestros errores. Se recuerdan a Nabucodonosor, habían pasado cierto tiempo en que él tenía un instinto de bestia, de animal. Y ¿qué podía hacer pues? ¿Qué podía hacer? Yo no sé si lo amarraban y lo ponían ahí en una sombra. No sé cómo manejaban a Nabucodonosor. Pero tuvo un momento de lucidez y aprovechó ese momento. Y le dio toda la honra y la gloria al Señor. Al que vive, dijo, y permanece por los siglos de los siglos. David también se arrepiente, pero lo hace un poquito tarde. Uno muchas veces se arrepentía, hermano, hasta que venía el papá con el cincho. ¿Qué es lo que decía? No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Ya le habían caído 3, 4, 5. Si el papá no se controlaba, le caían 10, 12. De ese volado como que era la espalda de Jesucristo, se veía despedazada. Porque algunos papás eran muy severos, le pegaban con la hebilla, no le pegaban con la punta del cuero, le daban con la hebilla. Ahí quedaban marcados. Entonces se hace muy tarde. Pero la Escritura dice, venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, no hay algo que Dios no pueda perdonar. No hay algo que Dios no pueda cambiar y transformar nuestra mente, nuestro corazón, ya lo dije, en nuestro entorno. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
como cuando hay, mire, por eso digo, hacemos las cosas fuera de tiempo. Hay una época en la alcaldía que hay dispensa de multas y de intereses por mora. ¿Saben de qué estoy hablando? Algún negocio que usted tiene y tiene que pagar intereses, por alguna cuestión se atrasó. Hay una época del año que hay dispensa. Dice, no, si usted viene ahorita podemos arreglar esto y no le vamos a cobrar nada de interés. Mire qué bonito. Eso es lo que dice, venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Mira, ahorita que todavía tengo el cincho puesto, vení, arreglemos cuenta. Ahorita que no me he quitado la chancla, diría la mamá, venite y arreglemos, sé sincero y arreglemos estas situaciones. Termino leyendo lo que dice 1 de Juan 1:9. Oiga, esa debe ser la actitud. Si confesamos nuestros pecados, debe haber una actitud en la persona que se equivocó. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También la Escritura dice, estas cosas le he escrito para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Agradecemos al Señor por su palabra y que Él nos ayude a ser sinceros en nuestra relación con Él. Como les digo, hermanos, aquí solo es ganar, pero usted va a decidir el momento. Por eso decía hace un ratito, necesitamos desarrollar esa pericia para saber el momento, el tiempo correcto en el que tenemos que venir y arreglar esas cuentas con el Señor. Sí tenemos esa noción de que a estas cosas no hay que darle largas, de que no hay que seguir prorrogando. Si sabemos que hay algo en nuestra vida que debemos de arreglar, pues arreglémoslo, vengamos delante del Señor y Él, dice la Escritura, un corazón verdaderamente arrepentido, Él no lo desprecia. Sí, pues no hay personas, hermanos, le damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a ir ya a los anuncios. Hoy es día domingo, cada domingo recogemos una ofrenda pro construcción. Si usted la trajo, van a pasar nuestros hermanos para que usted pueda depositarla. Damos la bienvenida a Berta Verónica Prado y Henry Daniel Valladares. Nos visitan por primera vez. No sé dónde están.